¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, momento de iniciar la otra opinión. Le recuerdo lo que le digo aquí todos los días. Este no es un noticiero, aquí no damos noticias, solamente damos ideas. Ideas para discutir, debatir y criticar. Esto es periodismo del género de opinión. Gracias a los que entran a nuestro canal de YouTube La Otra Opinión, a quienes le dan, quienes se inscriben, quienes le dan like y quienes tocan la campanita. Ayúdenos, eso es muy importante. Y también gracias a aquellos que por el superchat nos ayudan con su generosidad. Les aprecio y les agradezco mucho. Bueno, también gracias a los que están en nuestra página emblema es laotraopinión.com.mx, www.laotraopinión.com.mx. Gracias a los que están por esa vía. Y también por Filmsteria, la mejor página de cine, www.filmsteria.com. Les ofrezco una disculpa. Ando un poco mal de la garganta, bueno, no un poco, mucho. Y les explico que este programa es grabado. Lo grabé poquito después de las 12 del día. En este momento que ustedes lo están viendo, yo ya estoy en el aeropuerto porque tengo una salida urgente. A lo mejor algunos de ustedes leyeron ayer, estaba yo esperando mi vuelo. Debía salir a las 9. Eran casi las 10 y todavía no sabíamos nada. Y yo reclamé. Y bueno, pues no me dejaron subir como represalia porque reclamé por qué no salía el vuelo. Y entonces dijeron que el capitán ordenó que yo no subiera. Hice un pequeño video preguntándole a las personas que estaban revisando los documentos. Me dijeron, váyase, y no. Le dije, oiga, ¿y mi dinero? ¿Qué? Aquí no le vamos a dar nada. Es decir, que no tenemos ningún derecho en este país. Una empresa aérea o una aerolínea puede hacer lo que se le pegue la gana y no hay nadie que haga nada. Entonces tuve que comprar otro boleto. Perdí todo el día y bueno, en este momento que están viendo ustedes este programa, espero que ya esté listo mi vuelo. ¿De qué vamos a platicar? Bueno, pues está el caso de el asesinato de Hipólito Mora, este hombre que denunció a lo largo de los últimos años la violencia criminal en Michoacán, el crecimiento de las bandas criminales, el nexo del gobierno estatal con los criminales. Y López Obrador dice, fue culpa del gobierno anterior, con un cinismo y una desvergüenza que no tiene límite. Luego la columna confirmado AMLO le apuesta al caos. Es parte de esto mismo, ¿sí? Se la voy a platicar. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve que López Obrador vulneró la ley electoral en las elecciones del Estado de México y en las elecciones de Coahuila. Viola López Obrador, viola todas las reglas, las normas y la Constitución y no pasa nada. ¿Qué? ¿A poco van a anular la elección? Pues no. ¿De qué sirve el tribunal si no hacen nada? Bueno, esto es lo que tenemos. Además, ya sabe, de memes, videos, moneros, imágenes. Hoy no vamos a poder tener comentarios. Les ofrezco nuevamente una disculpa. Es algo que está más allá de mi capacidad. ¿Con qué arrancamos, jóvenes? Acérquenos un poco más. José Ignacio Maldonado, gracias José, le mando un gran abrazo. Lucy Cáliz, gracias Lucy, es usted muy generosa. Juan Torres, gracias Juan, un abrazo. Y Alfredo Nuno, gracias Alfredo por su generosidad, además de Roberto Puga, de Adriana García Cervantes, querida Adriana, un abrazo, y de Mara Rojas. Mara, gracias por su solidaridad, son muy generosos. ¿Qué más? Memelandia. No podemos dejar que el pueblo decida el resultado. Uy, ¿cómo ven? No, bueno, está feo esto, ¿no? Ahí está Marcelo, cuando era joven y cuando era priista.
Claudia Ruiz Massieu, he decidido no registrarme al proceso del Frente Amplio de México, aunque hay aspectos del método que no comparto, respeto este y cualquier otro esfuerzo por darle alternativa a México en el 2024. Con los principios y la congruencia que me caracterizan, seguiré luchando por México. Es una lástima que Claudia Ruiz Massieu se haya bajado de la contienda. La verdad es que es una de las mujeres capacitadas, en mi opinión, bastante bien capacitada para el ejercicio del poder, pero respetamos también su decisión. ¿Qué más? Camiones, víveres y propaganda, así el acarreo de Sheinbaum en Acapulco. Claro, es parte de esto que yo le platico en la columna de hoy. No, en la de ayer, perdóneme. ¿Qué más? Claudio Ochoa Huerta, mataron a Hipólito, es culpa de Calderón, eso acaba de suceder tal cual en Palacio Nacional, ha dejado de ser chistoso. Claro, ya es una tragedia, más que una comedia. ¿Qué más? Bueno, es precisamente el tema. Le recuerdo que Hipólito Mora saltó al conocimiento público cuando organizó un grupo de personas llamados autodefensas, que eran un grupo armado que pues se armó precisamente para defenderse del crimen organizado. Estuvo durante muchos años siendo el líder de este grupo de las autodefensas, y en distintas entrevistas posteriores, una se la hizo el programa Latinos de Loret, denunció que el Estado no actuaba, que Michoacán es tierra de nadie o tierra del crimen. Y luego en un video él mismo grabó y dijo que pues ya se pusieran a trabajar. Nadie le hizo caso. También dijo que el ejército criminal, las bandas criminales, están coludidas con el gobernador de Michoacán y que sirven para llevar votos a las urnas. Algo que aquí le hemos dicho desde hace muchos años. Bueno, se confirma. Pero lo más grave, y eso lo señala una entrevista que le hicieron al hermano de Hipólito, a Guadalupe Mora, quien responsabilizó a las autoridades federales y estatales de dejar solo al activista asesinado este jueves en La Ruana, en la región de Tierra Caliente. Todos lo sabemos, todas las autoridades de aquí del estado estaban en contra de mi hermano, lo dejaron solo, dijo Guadalupe en entrevista para el diario Reforma. De acuerdo con Guadalupe, en el pueblo donde asesinaron a su hermano hay un cuartel de la Guardia Nacional, pero casualmente ese día, ayer jueves, no había nadie, ni un solo militar. Para Guadalupe, las autoridades están vinculadas con los Viagra, un grupo criminal a los que responsabilizó del asesinato de su hermano. Dijo esto de manera textual: fue una muerte intencional. No, fue intencional que los militares se hayan salido del cuartel y se hayan ido a otro lado, a otro municipio. Y se salieron para dejar a los criminales que mataran a su hermano Hipólito. Aquí en el pueblo, toda La Ruana, sabemos que estos militares, los que están aquí, están bien metidos con ellos, con las bandas criminales, con los que mataron a mi hermano, con los Viagra. Por eso se salieron, para darles chance a que lo mataran. Esto se conoce como un crimen de Estado, porque el Estado facilitó el trabajo de los criminales, porque el Estado, en este caso representado por los militares, está vinculado con las bandas criminales. Porque todavía el presidente, el día de hoy que le preguntaron sobre el tema de Hipólito, dijo que era culpa del gobierno de Calderón. Háganme ustedes el favor.
Esto no tiene madre. ¿No les parece? Y bueno, voy a leer la columna que es sobre el mismo contexto. Confirmado, AMLO le apuesta al caos. En México, el cargo presidencial dura 6 años, algo así como 72 meses. El actual gobierno mexicano de López Obrador lleva 55 meses en el poder y le restan 17 meses en el cargo. Sí, 55 meses en los que el presidente mexicano ha apostado por el caos, la mentira, el engaño, la corrupción, la polarización y la destrucción de la democracia mexicana. Sí, 55 meses en los que AMLO ha formulado más de 100,000 mentiras, en los que se han producido más de 160,000 muertes violentas, casi 50,000 desaparecidos, más de 70 periodistas asesinados y millones de desplazados, además de un incremento escandaloso de la pobreza. Sí, 55 meses en los que están en llamas entidades como Chiapas, Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Guanajuato, entre muchas otras en donde incluso ya existen y se producen actos de terrorismo como los llamados coche bomba. Sí, 55 meses en los que el país se ha endeudado como nunca, en los que México ha retrocedido de forma escandalosa en su transparencia y combate a la corrupción y en donde la militarización es propia de una dictadura. Pero la tragedia es mayor si vemos que, a pesar del caos que se vive en todo el país, más del 50% de mexicanos siguen seducidos por el presidente Obrador, al extremo de que si las elecciones presidenciales fueran hoy, el ganador sería el candidato oficial. Pero tampoco es una novedad que el mandatario mexicano apuesta por el caos en la entrega del itinerario político del 8 de marzo del 2022, titulado Vivir en el caos, la apuesta de AMLO. Presenté una primera aproximación al tema, por eso aquí un resumen de aquella entrega. Parece una apuesta descabellada, pero los hechos confirman que López Obrador decidió apostar a favor del caos en todo el país, desconcierto que sirve para justificar su escandaloso gobierno fallido. Es decir, deliberadamente, el presidente mexicano estimula la anarquía y el desgobierno para capitalizar a su favor el caos y la ingobernabilidad. Por eso, frente a nuestros ojos están desastres como el que revela el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, cuando dice que de las 10 ciudades más violentas del mundo, 8 están en México. Comillas, se trata, en ese orden, de las ciudades de Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan en los estados de Sonora, Zacatecas, Baja California, Chihuahua y Michoacán, verdaderos territorios propiedad del crimen organizado, y frente a esa tragedia mundial obliga a preguntar, ¿quién habría imaginado un México con 160,000 muertes violentas, con el crimen organizado convertido en mandón del país, en donde las instituciones del Estado rindieron la plaza frente a las bandas criminales en medio de la muerte de la división de poderes y con una democracia simulada que no es más que el gobierno de un solo hombre? ¿Quién, con 2 dedos de frente, habría pensado vivir la peor tragedia humanitaria ante el deficiente manejo de la pandemia, con un presidente que ha formulado 100,000 mentiras en 39 meses, que llevó la economía a niveles de quiebra y la corrupción a estadios nunca vistos? ¿Quién en su sano juicio habría apostado que México viviría un cogobierno con los varones criminales, con los poderes legislativo y judicial sometidos, en medio de la domesticada oposición y empresarios frente a la muerte de libertades básicas como la de expresión y el exterminio del periodismo? Pero vamos por partes. El sustantivo masculino caos se define como confusión, desconcierto, desorganización, desgobierno y anarquía. Además, se trata de una definición fundamental del libro primero del Génesis, que arranca con la definición de que la tierra era caos y confusión. Pero tampoco es novedad que López Obrador gustaba del caos en el ejercicio de la política y del poder. Todos recordamos las tácticas terroristas empleadas por la pandilla fascista de López Obrador a lo largo de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña, en las tomas de pozos petroleros que ameritaron grandes estafas
al dinero público, al alza en los precios de las gasolinas conocidos como gasolinazos y los saqueos que de manera reiterada orquestaban los propagandistas de López. La gente se convirtió en un grupo de choque que se movilizó por todo el país para causar el caos y provocar la ingobernabilidad al extremo de destruir e incendiar oficinas de partidos políticos opositores. Mientras que tragedias sociales como el crimen de los 43 se volvieron un eficiente activismo político en cada manifestación saqueaba, provocaba terror en no pocas capitales del país, una estrategia similar a la orquestada con los llamados macheteros de Atenco. Todo ello frente a la satanización de los gobiernos de Calderón y Peña, a quienes se responsabilizaba de una guerra con miles de muertes violentas, guerra que, frente a la realidad que hoy vivimos con López Obrador, parece un asunto menor. Y es que durante años López y su claque utilizaron el vandalismo, la anarquía y el caos como la más poderosa arma engañabobos, al extremo de que el cuento del caos fabricado por la pandilla lopista se lo tragaron no solo millones de ciudadanos, sino articulistas, intelectuales, académicos y periodistas, muchos de los que hoy incluso son perseguidos por López. Lo más preocupante, sin embargo, es que hoy, con Obrador convertido en presidente, el caos vuelve a ser esencial no solo en su desgobierno, sino para justificar su fallida gestión. Fin de la cita. ¿Teníamos o no razón? Por eso volvemos a preguntar, ¿hasta cuándo abrirán los ojos millones de mexicanos adormilados por un discurso presidencial de engaño y simulación? Al tiempo. Lo que está pasando, lo dijimos desde hace 2 años. ¿Qué más? Algunos moneditos, Hipólito Mora, justicia, pues sí. ¿Usted cree que va a haber justicia? ¿No? Otro de Hipólito Mora, pero recuerden que fue Calderón, pues sí. El ejército protege a los narcos en la Ruana, exactamente. ¿Qué más? No, bueno, ¿cómo ven? El AMLito. Papás y abuelos de malandros, fíjense que sus chamacos se andan portando mal, ahí les encargo que les jalen las orejas y les den de chanclazos. Eso dice el AMLito parlante. Otro, la batita. Para que te levantes, campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ven? Lo que diga su dedito, pues sí, dice Claudia a su patrón. ¿Qué más? Bueno, vámonos al otro tema, que ya es el último. Les reitero que no ando bien de la garganta y que este programa fue grabado porque en este momento ya estoy seguramente en vuelo. Tribunal Electoral del Poder Judicial. Obrador vulneró ley electoral en la elección del Estado de México y en la elección de Coahuila. La Sala Especial del Tribunal, especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente López Obrador infringió la ley electoral al posicionarse sobre el proceso electoral del Estado de México y Coahuila, donde también hizo uso indebido de programas sociales. Por unanimidad, las magistraturas aprobaron el proyecto del magistrado Luis Espíndola Morales, quien expuso que las expresiones del mandatario tabasqueño en las conferencias matutinas del 24 de mayo y del 2 de junio constituyeron una violación a los principios de imparcialidad y neutralidad, uso indebido de programas sociales, incumplimiento de medidas cautelares y uso indebido de recursos públicos. Fíjese, todo esto hubo en el Estado de México, además de las trampas que hicieron, ¿no? Cabe recordar que en una de dichas mañaneras, López Obrador denunció una campaña negra en contra de Morena en el Estado de México al asegurar que las estaciones de radio querían influir en la elección para la gubernatura por medio de una lluvia de mentiras. Además, también hizo referencia a los programas de bienestar, así como la dispersión de fertilizantes. Esto ante la pregunta de una reportera que habló sobre un caso específico en Choix, Sinaloa. ¿Qué quiere decir esto que le acabo de leer? Bueno, pues el Tribunal Electoral especializado en materia electoral, valga la redundancia, dice que López sí se metió en la elección y
¿De qué nos sirve decir que hizo proselitismo, violó prácticamente todas las reglas electorales en el Estado de México y en el Estado de Coahuila? ¿De qué nos sirve? No hay una sanción, no van a anular la elección. ¿De qué sirve el tribunal en esas condiciones? ¿Van a sancionar a quién? ¿Al presidente? ¿Qué le van a decir? ¿Le vamos a cobrar una multa? No sirve. Ya destruyeron todo el andamiaje y todo el aparato electoral en México. Tienen sometido al INE, tienen sometido al tribunal, y los votantes, en una porción muy importante, son personas al servicio del crimen organizado y los mueven para el lugar que quieran. En la elección de Sinaloa yo lo denuncié, en la elección de Zacatecas, en la elección del Estado de México, etcétera, etcétera. Por eso la pregunta que queda es, ¿qué vamos a hacer el 2024? Si no tenemos la capacidad de organizar y salir masivamente a votar, no nos vamos a quitar de encima a los López. Muy bien. ¿Qué más? Ciro Gómez Leiva. Bueno, no le voy a decir eso porque yo aquí he decidido no decir malas palabras. Este es el gobernador Ricardo Gallardo, es el gobernador de San Luis Potosí. Este es un criminal también vinculado con el crimen organizado. Esto yo lo denuncié hace como 10 años. Este señor estaba en la cárcel. La Procuraduría General le había incoado, es decir, iniciado un juicio, pero repentinamente, cuando López llegó al poder, lo dejaron libre. Y luego lo hicieron candidato violando la Constitución. Y desde entonces San Luis Potosí se ha convertido en uno de los lugares más violentos, en donde más crímenes se producen y en donde hay más extorsiones cotidianamente. Tenemos un narcogobierno, punto. ¿Qué más? Ya nos vamos. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Francisco Quevedo. ¿Cómo ven? Le queda como anillo al dedo a López, ¿no? Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Sí, ofreció tanto porque no iba a cumplir nada. Ya nos vamos. Les recuerdo, este programa tuvo que ser grabado por una contingencia que tengo, y bueno, pues el lunes espero que estemos de manera normal en el programa. También ando un poco mal de la garganta. Adiós.